Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jessica Yulani Vanegas. Soy estudiante de la maestría en tecnologías digitales aplicadas en la educación y el día de hoy les quiero compartir la actividad número 2, la investigación cuantitativa. ¿Y qué es la investigación? La investigación es la respuesta a una interrogante. Pero, ¿qué es la investigación cuantitativa? Es aquella que describe, explica y predice un fenómeno. Tiene como objetivo la formulación y la comprobación de hipótesis. Utiliza valores numéricos para estudiar el fenómeno y trata fenómenos que sean medibles y sobre todo que sean observables. Bueno, esta investigación es empírico-analista, es deductiva y totalmente objetiva. Algunas características de la investigación cuantitativa tenemos que existe una relación numérica entre las variables y aquellos contenidos que aportan esta investigación. Sus datos son numéricos, por tanto, tienen unos datos cuantificables, descriptiva y analiza y predice los comportamientos de una población. Es de causa y efecto, lo que quiere decir que es de estímulo y respuesta. Busca tener unos resultados totalmente generales como leyes universales, orienta a tener resultados y se vale de la lógica y el razonamiento deductivo. Quiere decir que va desde lo general a lo particular, por eso se apoya en las teorías y llega a aquellas ideas lógicas como es la hipótesis. Y otras características que podemos tener en cuenta es como esta investigación busca la comprobación de una hipótesis que es generada antes de tener una recolección y un análisis de datos. La población y la muestra que se toma, como se ve en la imagen, es parte de una población, debe ser una muestra bastante amplia y además es tomada por medio de una ecuación. Las técnicas de investigación aquí utilizadas es como la encuesta, la entrevista cerrada, registros estadísticos y pruebas estandarizadas y algunos otros instrumentos, pero que sean aceptados por la comunidad científica. El análisis de datos se da mediante los métodos estadísticos y la confiabilidad y la validez. La confiabilidad está en que se aplique repetitivamente y el resultado siempre sea el mismo y la validez es que el instrumento en realidad mida las variables que se tengan en cuenta. También debe ser objetiva. El investigador no debe tener en cuenta sus tendencias, sus valores, sus creencias para que no se vea afectado los resultados de esta investigación. Y la investigación cuantitativa también se caracteriza porque inicia a, partir, a partir de una idea. Y hay una frase que quiero traer a colación y es de Roberto Hernández Sampieri. Para iniciar una investigación siempre se necesita una idea. Todavía no se conoce el sustituto de una buena idea. Y esta investigación es secuencial, es probatoria y tiene unas fases. Bueno, y este proceso secuencial inicia con una idea que debe ser novedosa, que debe ayudar a resolver una problemática, que debe generar una interrogante, que debe motivar al investigador y pasa a ser un planteamiento del problema. El planteamiento del problema debe ser viable y factible. ¿Qué quiere decir esto? Que se debe tener en cuenta el tiempo, los recursos financieros, los recursos humanos, los materiales, el acceso al lugar o al contexto donde se va a llevar a cabo la investigación. Esto determina el alcance de la investigación. Luego, una revisión literaria y desarrollo del marco teórico, que son aquellas teorías en las que nos vamos a basar para realizar esta investigación. Una visualización del alcance del estudio, hasta dónde se va a llegar con esta investigación. Una elaboración de la hipótesis y la definición de las variables. La hipótesis debe ser generada antes de la recolección y en el análisis de los datos y tener en cuenta aquellos
contenidos que se tienen en la hipótesis. Un desarrollo del diseño y la investigación, aquí el plan que vamos a diseñar. La definición y la selección de la muestra, que estos resultados de la muestra se pueden llevar a una población. La recolección de los datos, que se basa en instrumentos estandarizados. También tenemos el análisis de los datos, que es donde se lleva a cabo la medición representada mediante cantidades y se deben analizar con métodos estadísticos, y por último la elaboración y el reporte de los resultados, que son representados en tablas, en diagramas, en modelos estadísticos, y se lleva a cabo un análisis de resultados. Si los resultados corroboran con la hipótesis, entonces se debe aportar evidencia, pero si se refutan, se debe descartar totalmente la hipótesis y volver a organizar nuevas hipótesis, nuevas teorías. Y en realidad lo que se busca es que se tengan mejores explicaciones y con nuevas hipótesis. Bueno, ahora segundo, ¿en qué radica la complejidad de la investigación cuantitativa? Esta busca medir los fenómenos observables, es específica, totalmente concreta, tiene control de sus variables, es objetiva. El investigador no debe tener en cuenta opiniones, no debe tener en cuenta observaciones abiertas ni su propia opinión, sino que se debe basar en la recolección de los datos estadísticos. Tiene una formulación y una comprobación de teorías. Por tanto, si en la recolección y en el análisis de datos no se comprueba esta teoría, entonces inmediatamente se debe descartar. Estos datos o estos resultados deben ser totalmente generales, porque deben de construir leyes universales, o si no, no están aportando el conocimiento. Y sigue un patrón totalmente estructurado y comprobatorio. Por tanto, las fases son secuenciales, no se puede saltar una fase de la otra, o más adelante se va a tener inconvenientes cuando se quiera presentar esta investigación a otros investigadores, porque van a revisar cómo se llevó a cabo este proceso. Y sigue un patrón estructurado, y los datos deben ser numéricos. Por tanto, se tiene en cuenta datos totalmente estadísticos y métodos estadísticos para su análisis. Bueno, y nuestra tercera pregunta es: ¿cuáles son las tensiones reportadas entre el enfoque cualitativo versus el enfoque cualitativo? Y es que en el pasado se consideraba que estos dos enfoques eran totalmente opuestos, ya que en lo cuantitativo era impersonal, era totalmente objetivo. El investigador debía mantenerse fuera de la investigación, mientras que en la investigación cualitativa era subjetiva. Se tenía en cuenta el contexto, además se tenía en cuenta que la realidad no era estable, sino que era cambiante, y en el cuantitativo, para la realidad es estable. También es específica, es concreta, las variables, se tiene control de las variables, es cerrado, limitada y es rígida, es secuencial, es probatoria, mide el fenómeno, mide las variables y es predecible, mientras que el cualitativo se decía que era muy vago, sin réplica y sin datos sólidos. No se tenía el control de las variables, eran muy flexibles y carecía de mediciones, debido a que en cuantitativo tenían métodos estadísticos para la recolección y para su análisis, por tanto tenían soporte en aquellas investigaciones. Pero ya con el tiempo se fueron dando cuenta que estos dos enfoques eran igual de importantes y que también generaban conocimiento. También se tenía la idea de que estos enfoques, el cuantitativo buscaba medir, mientras que el cualitativo lo que buscaba era comprender y entender un contexto o un fenómeno. Por eso se creían contradictorios.
Además, la recolección de datos y el análisis se usan instrumentos totalmente diferentes, aunque el cuantitativo se lo tengan bastante específico y con concretos, que se tenga en cuenta la parte numérica. En lo cualitativo era todo lo contrario, era la parte subjetiva de tener en cuenta las entrevistas abiertas, el concepto propio de los integrantes del contexto en el que se estaba estudiando y también el concepto propio del investigador. Pero también una complementaba a la otra, que es decir, en todo problema se tenía que tener esta parte sólida de los datos, pero también era importante el sentir, el entender el contexto y el porqué de las cosas. Y damos paso a la siguiente pregunta. ¿Es posible pensar una metodología que involucra lo cuantitativo y lo cualitativo? Y la respuesta es sí, la investigación cuantitativa y la cualitativa tienen procesos similares, llevan en cuenta una estructura y se pueden complementar para dar una respuesta más completa a una problemática que se lleve a cabo. Y vamos a tener en cuenta este mensaje que es de Hernández Sampieri y Mendoza, el matrimonio cuantitativo y cualitativo. Y se dice que es un matrimonio porque en realidad se comparte todo. Y entonces nace la investigación mixta, que se caracteriza porque desde el planteamiento del problema tiene elementos tanto cuantitativos como cualitativos. Sus objetivos se plantean de forma cualitativa y cuantitativa. Los instrumentos de los dos enfoques se tienen en cuenta y se intercalan. El análisis de los datos, de igual manera, si se utilizó un instrumento cuantitativo, el análisis de los datos debe ser cuantitativo, y si se utiliza un instrumento cualitativo, su análisis debe ser de la misma manera y los resultados son complementarios y se debe tener en cuenta desde los dos puntos de vista. Y es decir, los instrumentos de recolección que se tienen en lo cuantitativo, como la encuesta, la entrevista, sociometría, y en el cualitativo, que es la observación, la entrevista de grupos y los métodos bibliográficos, se puede, en realidad lo que el investigador debe hacer es metodológicamente diverso y guiarse por el contexto, por la situación en la que se encuentre, los recursos disponibles, los objetivos que se plantean en el problema de estudio. Y algunos datos que quiero traer a colación es que la investigación cuantitativa es la más usada en las ciencias exactas por su metodología, la recolección de análisis, la recolección de datos y análisis y sus resultados, y la investigación cualitativa es la más usada en las ciencias, humanas. Ahora bien, esta es la bibliografía que tuve en cuenta para realizar esta actividad. Y muchas gracias por su atención. Bueno, y podemos concluir la investigación cuantitativa. Lo que busca son planteamientos acotados, mide fenómenos, utiliza estadísticas, comprueba teorías e hipótesis. Su proceso es deductivo, es secuencial, es probatorio y analiza la realidad objetiva. Además, es de predicción, de precisión, y busca generar resultados universales. Muchas gracias.